Doctor, gracias por la comunicación, por el contacto. Queríamos hablar acerca de este proyecto de ley que pone en consideración del Congreso para la organización, la competencia de la justicia federal, la famosa reforma judicial. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema que está haciendo tanto ruido judicial y político en estos tiempos en Argentina? En primer lugar, es muy necesaria una reforma del Poder Judicial en la Argentina, reforma que no solo tiene que ser para el orden federal, sino también para los órdenes provinciales. Cuando uno analiza cualquier encuesta sobre la credibilidad que tienen los poderes judiciales en la Argentina, la respuesta ya es conocida. Nosotros conocemos que la justicia no funciona bien, es sumamente lenta, y además de esto existen muchos problemas, particularmente yo diría que entre lo más grave está el problema de la corrupción. Una causa de corrupción dura 15 años y esto nos revela que hay otro problema todavía más serio, que es la impunidad. Así que, con respecto a la pregunta sobre si es necesaria la reforma de la justicia, sí. Con respecto a si es oportuno el momento para el debate, la respuesta es completamente negativo. Nosotros estamos en medio de la pandemia con problemas muy serios de tipo económico y de tipo social, con prioridades mucho más importantes que para tratar esta cuestión, y además tenemos que comprender, aunque el tema es técnico y es muy complejo, no puedo abordarlo es decir, en tan poco tiempo, en los tiempos televisivos, pero voy a explicar rápidamente esto. Hay un proyecto remitido al Senado, son 85 artículos, esencialmente son 3 títulos, uno destinado a lo que se llama la justicia penal federal, otro destinado a unir lo civil y comercial y lo contencioso administrativo en Buenos Aires, y el tercer título, que tiene algo que ver con nosotros, es la creación de 94 juzgados federales más en el interior del país. Además de esto, que ya lo voy a analizar, aparece un decreto de necesidad y urgencia de creación de una comisión para analizar esencialmente el tema de la Corte Suprema, además del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público. ¿Qué puedo decir de esa comisión? Esa comisión, en primer lugar, no es pluralista, está integrada esencialmente por personas ligadas al oficialismo. Y en segundo lugar, la comisión no tiene la formación técnica necesaria para tratar las cuestiones de la Corte Suprema, que son esencialmente cuestiones constitucionales. Cuando uno analiza la integración se da cuenta de eso. Aparecen solo 2 profesores de Derecho Constitucional y otros integrantes, entre los cuales se destaca particularmente 4 que son penalistas, que muy poco tienen que opinar en esta cuestión, pero además 2 de ellos tienen conflictos de intereses muy serios, porque son abogados defensores de personas que están acusadas y procesadas por delitos muy graves, precisamente en materia de corrupción. Así que en definitiva diría, el debate es importante, este no es el momento, y con respecto al proyecto en sí mismo, sí tengo que señalar sobre todo esto. Lo considero inconstitucional porque lo que hace es violar el artículo 129 de la Constitución, que esencialmente crea la ciudad autónoma de Buenos Aires, que le da todas las competencias, empezando por la judicial. Y cuando nosotros sabemos que todavía el pobre interior del país sigue pagando lo que se llama la justicia nacional, o sea, la justicia civil, comercial, civil y penal de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina, uno comprende que el objetivo era cumplir la Constitución, hacer la transferencia de todos estos jueces a la ciudad autónoma. No es eso lo que se está haciendo. Acá se unifican los 12 juzgados federales de Comodoro Pi con los otros en lo penal económico, y lo mismo en materia civil, comercial y contencioso administrativo. Conclusión, de 12 jueces federales en Buenos Aires en materia penal, vamos a pasar a tener 46. Es decir, utilizan el desprestigio
de lo que son esos 12 jueces de Comodoro Pi para llegar a ser una creación de una superestructura monumental que no tiene fundamentación, que es carísima para el país, y obviamente seguimos privilegiando, digamos, el centralismo porteño. Así que, en definitiva, las objeciones que hay son muy serias. Ojalá que se haga un debate importante en el Congreso. Digo de paso que no se puede hacer el debate como corresponde con esta reglamentación que tiene el Senado y la Cámara de Diputados. De ninguna manera un debate de esta envergadura puede hacerse con la seriedad del caso, con esta forma tan particular que tiene el funcionamiento hoy del Congreso, donde hay muy pocos presentes y el resto está a distancia. Así que estamos ante un momento muy delicado. El tema está muy vinculado al problema de fondo de la Argentina, que es si vamos a tener una justicia independiente o no la vamos a tener, si vamos a combatir la corrupción o vamos a profundizar la impunidad. Así que, en definitiva, es una muy mala noticia para el país esto. De la misma manera que vengo señalando los problemas constitucionales que hay en medio de la emergencia. Hay gente que cree que la emergencia habilita todo, cuando acá lo único que podemos tener en cuenta es que nada es superior a la Constitución. Si hay emergencia es para tomar medidas que limiten de manera equitativa, proporcional, razonable los derechos fundamentales. Hace falta un pleno funcionamiento de todos los poderes del Estado. Hace falta además un gran funcionamiento del Poder Judicial para controlar los excesos, y por supuesto además tiene que funcionar plenamente la forma federal de Estado. Pero no es eso lo que está ocurriendo hoy precisamente en la Argentina. No solo por los excesos que se ven contra las libertades fundamentales con motivo de la emergencia, sino además con esta clase de debates. Así que, en definitiva, es un momento sumamente preocupante y estamos además muy alejados de lo que tendría que ser el camino a recorrer, que es aferrarnos a la Constitución y buscar acuerdos fundamentales para ir resolviendo los problemas muy graves que tiene la Argentina. Doctor, el presidente manifestaba como uno de los objetivos de esta reforma judicial organizar mejor la justicia federal y en particular de superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal en competencia penal. ¿Usted qué opina respecto a esta apreciación? La apreciación la comparto en el sentido de que hace falta la reforma de la justicia, pero obviamente este no es el camino. De ninguna manera este es el momento para el debate. No tenemos además la posibilidad económica de crear esta superestructura. Recién ahora se está hablando de los fondos que esto significaría. La verdad es que resulta sorprendente. Por un lado estamos con un debate muy serio por el tema de la deuda externa y por el otro lado aparecen la posibilidad de estos gastos realmente monumentales que el Estado argentino no está en condiciones de afrontar. Además, no aparece de ninguna manera clara el objetivo más importante que hay que tener en esta materia, que es tener una justicia independiente. Fíjense que el proceso de designación de nuevos jueces se supone que dura por lo menos 1 año y medio o 2 años, y resulta que mientras tanto vamos a volver a esos nombramientos de jueces subrogantes. Entonces todo esto está planteando demasiadas dudas sobre cuál es el objetivo real de esta reforma. Por otra parte, los colegas míos, los más importantes constitucionalistas del país, ya se han manifestado en contra de lo que significa, sobre todo el momento para enfrentar un debate de estas características. Doctor, quería consultarle respecto a que me lo defina este Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿De qué trata esto específicamente? Querido Ezequiel, ya me refería a lo que es, claro, porque el título es absolutamente rimbombante. Siempre tienen alguna inteligencia para colocar esos títulos. A mí me parece que con la integración de la llamada Comisión Veraldi, me parece que con eso ya está puesta la respuesta. Que haya un abogado que tiene conflictos de intereses, que sea parte de esta comisión y que no estén los
los constitucionalistas más importantes del país en esa comisión, la respuesta está muy clara. Lo saco un poquito del tema reforma judicial, ya lo vamos desocupando, sabemos que tiene una agenda bastante apretada, pero quiero tocar un poquito el tema de esta vulneración de derechos en esta etapa de pandemia que se ha hecho eterna en Argentina. ¿Qué opinión tiene respecto a eso? Sé que lo están consultando mucho. Teníamos el tema tan grave y tan importante de Río Cuarto, donde yo nuevamente hago el reconocimiento a estas instituciones que en defensa de miles de cordobeses se animaron a ir al Poder Judicial, y yo tuve el honor de ser el abogado. El tema está ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La verdad que confío en que tengamos una respuesta, porque ¿hasta dónde vamos a seguir en la Argentina con las violaciones constitucionales? Por un lado estaba la provincia de San Luis, que se animó hasta bloquear la ruta nacional número 8, que es una ruta interprovincial, dinamitando las bases mismas de la Federación Argentina. Pero resulta que ahora estoy en medio del debate que ha surgido en este fin de semana en Córdoba, donde me llaman algunos ciclistas y me plantean: doctor, fíjese lo que nos ha pasado. Estábamos andando en bici y nos encontramos con agentes municipales de la municipalidad de Malagueño, que está pegada acá a Córdoba. Por supuesto que no está mostrado dónde termina un límite departamental, dónde empieza el otro. Así que, en definitiva, estaban simplemente haciendo deporte, algunos en familia. Es decir, ¿quién va a prohibir la posibilidad de andar en bicicleta? Pues bien, no solamente les quieren meter una multa donde aparece claramente no un sentido de ejercicio prudente del poder de policía sanitaria en esta materia, sino otro sentido claramente recaudatorio. Pero además de esto, por si faltara algo, les quitaron directamente las bicicletas, y por eso estuvo muy bien el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que acaba de declarar que obviamente se trata de un despropósito. ¿Cómo vos vas a quitar las bicicletas y vas a dejar unas personas en medio del campo, en un camino como era un camino de tierra, a 10 o 15 kilómetros de tu casa, en estas condiciones, con policía armada, con procedimientos realmente intimidatorios? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? Este es el debate que tenemos que hacer. ¿Hasta dónde vamos a continuar con una emergencia que cada día avanza más sobre los derechos individuales? Por el otro lado, no funciona bien el sistema republicano, por esto que estamos diciendo. Todo se hace por decreto y por muy pocas personas. En tercer lugar, todavía no vemos la respuesta adecuada del Poder Judicial. Por el otro lado, nos acabamos de enterar que el presidente se le ocurre ahora prohibir por decreto de necesidad de urgencia las reuniones familiares a 140 días de la cuarentena más extensa del mundo. ¿Pero cómo? Pero entonces la Argentina es un país unitario. Pero entonces la realidad del COVID es totalmente igual en la Argentina. Pero si nosotros sabemos en Córdoba que hay la abrumadora mayoría de los municipios son zona blanca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El país necesita un cambio. El país necesita aferrarse a la Constitución. Los ciudadanos tienen que empezar a defender sus derechos. Esa es la cuestión. Nada está por encima de la Constitución. Si hay limitación de derechos, tienen que ser razonables y proporcionados. No podemos continuar con estas situaciones que significan cada vez más un avance sobre nuestras libertades y obviamente un avance de carácter autoritario. Doctor, ¿las provincias están obligadas a cumplir lo que dice la Nación? Esa es una pregunta de gran nivel técnico, donde yo sostuve desde el primer momento de la pandemia que, de acuerdo al federalismo de concertación que nosotros tenemos luego de la gran reforma constitucional de 1994, nosotros estábamos violando la Constitución. El modelo de actuación fue el federalismo alemán, donde Angela Merkel acuerda con los 16 líderes de los Länder alemanes cuáles son los grandes lineamientos políticos para enfrentar la pandemia. Pero la responsabilidad de las medidas estuvo a cargo de los Länder, que son como las provincias argentinas, y de los municipios, porque todos tienen facultades concurrentes en materia de salud pública. O sea,
En definitiva, yo advertí ya desde el comienzo mismo de la pandemia que algunos pensaban que de pronto la Argentina se transformaba en un país unitario. Es lo que ha pasado. La gran mayoría de los decretos de necesidad y urgencia son groseramente inconstitucionales, mucho más ahora en que está funcionando el Congreso. ¿Cómo será el grado de centralización inconstitucional? Que para tener un certificado para poder transitar necesitas la autorización del Ministerio del Interior del país. ¿Están escuchando bien? ¿Cómo será que para que haya una medida que posibilite una excepción dentro del decreto de necesidad de urgencia 297, para ver cuáles eran las actividades permitidas, necesitas que intervenga el jefe de gabinete de ministros? Entonces, en definitiva, ese no es el camino de la Constitución ni del sentido común. Lo bueno de la federación es que te permite que el que está más cerca de las necesidades mejor las conoce, al mejor conocerlas, mejor puede resolverlas, y ahí vos das respuesta al problema de la eficacia y además a un control y una participación democrática, que es lo que está pasando, lo que está faltando en esta emergencia. Se gobierna por decretos y por muy pocas personas, y cada vez son mayores los excesos y los errores cometidos. Doctor, ha sido muy amable, muy gentil por su contacto y su comunicación. Le mando un abrazo. Un gran abrazo fraterno y hasta pronto. Saludos.